Gracias por estar con nosotros a los tiempos aquí presentes, pero es un gusto siempre recibirlo. Ahora en su etapa de ex legislador. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Leonidas Sebastián? Buenas tardes, gracias por el espacio. Un saludo para toda la audiencia 99. Bueno, sí, siempre es importante hacer un poco de análisis jurídico y político. Lamentablemente se están dando algunas decisiones en la Asamblea Nacional que están siendo ampliamente debatidas no solo desde lo político, sino también desde su alcance jurídico. De hecho, ya alguna ley de las últimas aprobadas tiene presentada una objeción de inconstitucionalidad en la Corte. Y son temas que hay que analizarlos con responsabilidad, ¿no? Indistintamente de la posición política que podamos tener, estamos hablando del ejercicio de derechos y se abre la puerta también, Leonidas y Sebastián, a discusiones importantes, interesantes, como por ejemplo la responsabilidad de los menores de edad que cometen delitos graves, ¿no? Ese es uno de los temas que está aprobado entre los últimos proyectos de ley que fueron enviados a la Asamblea Nacional. Y le pregunto, doctor Tayano, ¿es posible que juzguemos porque hay hechos que son realmente muy fuertes, que golpean a la ciudadanía? Hay esos videos donde se ven a los jóvenes asesinando a sangre fría como adultos. Y la pregunta es, ¿debemos tratar a esos jóvenes con leyes, con sanciones penales como adultos? Ellos están en condiciones de soportar esos castigos que son más fuertes. A ver, tenemos que partir de algo. Lamentablemente estamos viviendo en materia de seguridad un momento muy complicado, un momento que rebasa el actuar de la fuerza pública. Y ante momentos extremos hay que llegar a tomar decisiones extremas. Y jurídicamente, hace 2 semanas, cuando la Asamblea Nacional ya aprobó esta llamada ley de solidaridad, que tuvo también importantes reformas en materias penales, se abre la puerta a poder juzgar dentro de un régimen distinto ciertos delitos. Y cuando digo dentro de un régimen distinto a los delitos cometidos dentro del marco del conflicto armado interno que le hemos declarado a los grupos de delincuencia organizada y al terrorismo. Y ya que el Estado abrió la puerta y hay un precedente para sancionar aquello, lo cual es correcto, ese mismo tratamiento se está intentando darle a los menores de edad que cometen delitos. Y si bien es cierto, esto es un problema que hay que analizarlo no solo desde la respuesta jurídica, desde lo reactivo, sino también desde el contexto, porque esto engloba una problemática social, una problemática económica, definitivamente, pero yo particularmente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo parcialmente en cuanto a que en determinados delitos se pueda ampliar la sanción. ¿Cómo cuáles? A ver, cuando estamos hablando de sicariato, cuando estamos hablando de la vacuna, de la extorsión, del secuestro extorsivo y del tráfico de drogas, definitivamente la sanción hoy, un menor cuando es sentenciado por algún delito grave, puede llegar a tener una pena que se llama el internamiento en un centro hasta 8 años. ¿Qué propone esta reforma? Que cuando los delitos superen los 10 años, puede llegar hasta 12 años este internamiento. Y definitivamente ahí queda un poco la pelota boteando en algo. Si ya cumples la mayoría de edad, deberías de ser transferido al centro de mayor de edad. Pero son temas que están hoy puestos en el texto para primer debate. Esto no es una discusión que está acabada, que está agotada. Tiene que ser discutida en el Pleno y todavía creo que hay un par de semanas para que esto pueda tener otras luces al final del camino. Lo cierto es que va a ser aprobado. No tengo la más mínima duda que esto se va a aprobar. Y esa sanción justamente que se busca que sea diferente del internamiento, que aumente los años de internamiento para estos chicos. La pregunta es, doctor Tayano, ¿qué pasa con la función del Estado, el rol del Estado, que tiene que también estar en esos sectores donde no hay presencia del Estado, donde realmente es zona de GDOs, donde son ellos los que tienen el control de los barrios, de las zonas periféricas? Vayámonos aquí a Guayaquil, las zonas marginales sabemos que están tomadas por la delincuencia. ¿Qué pasa con esa labor que tiene que hacer el Estado y no lo cumple, más allá de las familias que vienen rotas, familias disfuncionales, que son el núcleo de la sociedad, pero que están partidos, están rotos y el Estado tampoco interviene? Entonces, vamos a que el tema de las sanciones, ok, está correcto, pero ¿qué hacemos para trabajar en este punto álgido? A ver, Leonidas, tu razonamiento es clarísimo y por eso cuando empecé el comentario decía, tenemos que analizar el problema de manera integral. Porque lo que hoy estamos discutiendo, el hecho de que la sanción sea más grave, porque el juzgamiento, de acuerdo a lo que propone la Asamblea, sigue siendo dentro de los mismos límites. Simplemente se están ampliando los términos de la investigación y de la fase procesal, que es la instrucción fiscal.
al final del día se está respetando el mismo contexto que hoy marca el Código de la Niñez y Adolescencia. Pero el problema es mucho más complejo. Esta es una reacción de momento, es una especie de parche como todo lo que hemos venido haciendo penalmente en los últimos años. El problema hay que tratarlo desde la raíz, lo que tú acabas de decir, desde el fondo. ¿Qué estamos haciendo como Estado para que militar en una banda no sea más atractivo? ¿Y qué implica? Que haya la posibilidad de poder acceder a la escuela, de poder acceder al colegio, de que existan programas deportivos si alguno de estos chicos tiene la aptitud. Es allí, por ejemplo, cuando los gobiernos locales tienen que ser parte de la solución y no de la discusión, como lamentablemente ha pasado últimamente. Y tenemos que preocuparnos de que el Estado tenga presencia donde no hay presencia. Y eso no se va a resolver solo con una reforma penal. Si bien es cierto, el momento nos lleva a tomar, como lo decía, decisiones extremas, y probablemente hay que hacerlo de manera temporal, cuidando los detalles, pero esta no puede ser una discusión que se pueda agotar con una reforma penal, ni tampoco podemos pensar que la sola reforma le va a quitar a los niños y a los adolescentes de las manos a los grupos de delincuencia organizada, porque hoy los buscan, porque en algunos casos son una mano de obra no tan cara, y por otro lado, por la poca sanción que podrían llegar a tener ante el cometimiento de un delito grave. Entonces, es una situación muy compleja. Lo cierto es que creo que como país ya no podemos seguir volteando la cara a discutir este tema, pero hay que hacerlo ampliamente y no solo desde la reforma penal. Doctor Tellano, y antes del paso, Sebastián, y sobre justamente ese punto, tenemos que mirar todos allí donde sabemos que la presencia del Estado no hay, pero gobiernos locales están divididos con el gobierno central. ¿Por qué si todos quieren o hablan, dicen que quieren luchar por la seguridad de los ciudadanos, por qué nos cuesta tanto les cuesta tanto a los políticos unirse en estos temas que saben de dónde viene el origen, qué hay que hacer, cómo afrontarlo, pero sin embargo seguimos viendo las peleas políticas en la televisión, en los medios y las redes sociales? Tu razonamiento es cierto, y creo que aquí juegan alguna serie de cosas, desde las posiciones políticas, desde los egos, que en algunos casos son verdaderamente grandes y rebosantes de lo normal, pero el enfoque está equivocado, porque la política criminal, la política pública del Estado ecuatoriano tiene que, ahí sí, llevarnos una reforma constitucional para darle roles definidos a los distintos niveles de gobierno. No solo decir que un gobierno local puede colaborar o puede hacer una donación de dotación a la fuerza pública. No solo el dinero, sino ya parte operativa. Tenemos que dividir las funciones dentro de la política pública, porque, por ejemplo, si bien es cierto, la capacidad de reaccionar desde la inteligencia lo tiene que tener la policía y la fuerza pública militar, lo cierto es que los gobiernos locales, en lugar, por ejemplo, de como pasa en Machala, hacer conciertos millonarios con cantantes de reggaetón y demás, no me opongo a que las efemérides de una ciudad se celebren con algarabía, pero lo cierto es que si te vas a gastar $2 millones en farra, pues puedes hacer desde como municipio lo que te toca para combatir a la delincuencia y que los jóvenes no sean víctimas. Ok, vamos a programas deportivos, recuperemos el espacio público con deporte, con cultura, con espacios de capacitación, con talleres técnicos. Esa es la forma, porque si tú no le das a la gente una herramienta para que trabaje y para que coma, militar en la banda va a ser una opción. Hay reportajes que te reseñan que un muchacho de 14 años puede ganar $2,000, $3,000, $4,000 en un mes. Hoy ni un profesional del país haciendo las cosas bien se va a ganar aquello. Entonces es allí cuando los gobiernos locales tienen que intervenir en eso. Tú no le puedes pedir al gobierno local que ponga más patrullas, que ponga más motos. No, eso lo tiene que hacer el central. El local tiene que dedicarse a hacer este tipo de cosas que ocupen el espacio público adecuadamente y puedas empezar a entrar a donde no entra el Estado. Tú has dicho claramente, aquí hay zonas en el noroeste, hacia el Guasmo, hacia el suburbio, en el que ni la policía llega. Son zonas prácticamente perdidas, o como lo que pasa en Esmeraldas, frontera norte con Colombia. Por lo tanto, allá tenemos que llevar la discusión, y la reforma constitucional tiene que incluir en el tratamiento de la seguridad dentro de las competencias a cada nivel de gobierno, y eso lamentablemente no ha pasado y nadie lo está discutiendo. Y hay que discutirlo. Sebastián Díaz tiene más inquietudes. Gracias, Leonidas. Estimado Vicente, usted como abogado quisiera que me dé su análisis de esta ley de inteligencia. Si bien estamos en una situación extraordinaria que se necesitan medidas contundentes para atacar a la delincuencia, pero tampoco podemos dar carta abierta hacia la violación de la privacidad, de los derechos de las personas y de la persecución. Alfredo Serrano mencionó las inconstitucionalidades o las ambigüedades que tenía este proyecto. De su perspectiva, ¿cómo analiza este proyecto de ley? Bueno, Sebastián, definitivamente es una gran inquietud y creo que tenemos que partir de una precisión necesaria
tanto desde ustedes en su rol de comunicadores y en el caso mío como abogado y en este caso como parte de la opinión. Nadie se está oponiendo a que tengamos normas duras que permiten en materia de inteligencia darle un soporte al trabajo de la fuerza pública, porque si no tenemos inteligencia, Sebastián, es claro que no vamos a poder controlar esta arremetida del crimen. Pero eso es una cosa, que cae por su propio peso. Pero otra cosa es poner en vigencia disposiciones que, como tú lo has dicho, transgreden derechos que están claramente reconocidos en la Constitución. Y es allí cuando quienes desde el derecho penal decíamos, nuestra legislación establece procedimientos que con autorización judicial pueden llevar adelante una operación encubierta, y esa operación encubierta abre la puerta a la facilidad de poder tener cooperación en todo lo que engloba esta reforma de ley de inteligencia que para muchos viola derechos. En todo caso, definitivamente eso es una temática preocupante y hay que esperar, porque ya la Corte Constitucional se tendrá que pronunciar en relación a este tema, qué es lo que va a pasar. Esperemos que mientras tanto no llegue a ser mal aplicada. Claro. Y quiero ser enfático en aquello. Este comentario no busca oponerse a la intención de que tengamos una labor de inteligencia eficiente, que es necesaria. Que esta labor tiene que estar dada dentro de los límites adecuados, Sebastián, sin duda. Nosotros hemos argumentado cuáles han sido las inconsistencias constitucionales y sin duda alguna, aunque la ley, para los voceros de la ley digan que no es así, hay ciertos espacios grises que sin duda alguna preocupan, por ejemplo, en cuanto a la reserva de fuentes de quienes hacen el ejercicio periodístico, claro. Solo por poner un ejemplo. Entonces, son disposiciones que llaman mucho la atención y que hoy toca jugar con eso, porque están en vigencia. Y todos, desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, Sebastián, hacemos votos precisamente para que ese poder que está entregando esta ley sea definitivamente bien ejercido hacia donde tiene que ser ejercido. Claro está que sin inteligencia no vas a poder combatir a los grupos de delincuencia organizada, pero yo creo que habrá que esperar efectivamente si los resultados se van a dar como han sido planteados. Así es, como usted menciona, es una mano inteligente y todos los ecuatorianos nos queremos unir a un proyecto que sea necesario, donde atienda las causas de todos los ciudadanos. Porque hay que dejar claro quiénes van a conformar el bloque de seguridad, bajo qué mandato van a estar, van a poder llamar a las telefonías, digamos, los grupos telefónicos para acceder a las llamadas. El CIES va a generar un informe confidencial sobre una situación de que presuntamente alguien tenía cierto delito. Eso es lo que, digamos, queremos evitar. Ahora, hablando del Código de la Democracia, se ha reformado el tema del método de elección. Teníamos el Webster hace creo que 3-4 años que se reformó. Ahora de nuevo el T-Hunt. Conocemos el método Webster por los números impares, cómo esto ayudaba a las minorías a acceder a algún escaño dentro de la Asamblea Nacional. Ahora los grupos más fuertes, RC y ADN, se unieron para reformar el Código de la Democracia. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Bueno, sigue siendo esta una reforma parche. Una reforma más a nuestra legislación electoral que definitivamente no tiene que hacer otra cosa sino que garantizarle a todos los ciudadanos una libre participación política. Y parte de que ese ejercicio se dé de manera integral es que puedas competir cuando te presentas a una elección pluripersonal de más de una persona con un método que reparta los espacios que se pueden adjudicar de manera equitativa. Y el método de Hunt es un método que concentra poder, es un método técnico que con la fórmula que se utiliza para luego dividir los votos para los candidatos de la lista favorece a las mayorías, a las listas consolidadas. Tanto así que hoy en la Asamblea Nacional 2 fuerzas políticamente consolidadas y de hecho la primera minoría y la segunda minoría en la Asamblea Nacional se juntaron para poder tomar una decisión y hoy el diálogo está y venía escuchando Leonidas y Sebastián algunos analistas que están escandalizados porque RC y ADN se juntaron para votar, pero es que no es la primera vez que se juntan. Lo hicieron el periodo pasado. Y sí, también el Partido Social Cristiano fue parte del periodo pasado, por si acaso, de aquello. Pero lo cierto es que, más allá de quienes votaron el día de hoy, tenemos que entender que el tema de fondo es lo preocupante y que los espacios para la ciudadanía, para aquella persona que puede tener la oportunidad de participar en una elección, cada vez para ocupar una curul en una concejalía o en un espacio de Asamblea Nacional, va a ser mucho más complicado con este método. Y por lo tanto, sin duda alguna, Sebastián, no podemos estar de acuerdo. Nosotros tenemos que como país hacer algunas cosas en materia electoral, de justicia electoral,
pero tenemos que buscar que esa participación democrática sea tal, y en este caso va a ser complicada. Y en materia electoral viene ya otra discusión también interesante, que es el hecho de eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. Claro. Tema también interesante, pero lo cierto es que tenemos que entender que cuando tú abres la puerta, las chequeras más grandes son las que van a marcar la agenda y son las que van a poder captar los espacios, y aún más con normas de asignación de puestos o de escaños, como lo que hoy acaba nuevamente de hacer la Asamblea Nacional, que dicho sea de paso, entró en vigencia con la Constitución del 2008, en el tiempo duro del correísmo. Muchos nos quejamos, las reformas se dieron, y resulta que los que se quejaban hoy también votaron para que regresáramos al pasado. Entonces, es un poco incongruente, pero repito, más allá de pintar las carátulas que hoy día votaron juntas, yo creo que lo importante es no descuidar el análisis del tema de fondo, de el golpe que esto le da al ejercicio de la participación democrática. Así es, este es el país, no para quién, sino el qué. Definitivamente. Porque, entonces, la situación es complicada dentro de la Asamblea. Tenemos dos partidos mayoritarios que controlan y se van moviendo si aprueban o no aprueban una ley. Ahora quisiera que me dé su análisis de este primer, un poquito más de mes de la Asamblea. ¿Cómo ve esta Asamblea nueva? Por un lado se presenta el oficialismo, donde dice que se siente un nuevo aire, donde hay jóvenes, nueva manera de hacer política, pero en cambio existen los opositores, donde dicen que es política joven, pero con las prácticas antiguas. ¿Cómo usted lo analiza, este primer periodo de la Asamblea? A ver, definitivamente, Sebastián, ningún parlamento en el mundo es un parlamento popular, salvo el primer mes, el primer trimestre de inicio de gestiones. Luego, tú vas a analizar los números y en la historia del Ecuador, pues abajo del 20% y algunos terminan ni siquiera en el 10%. Y yo he sido parte de un par de esos momentos legislativos, claro, en los que tú dices, bueno, es preferible no estar aquí que ser parte de este desastre. Pero lo cierto es que creo que es importante el proceso de renovación que se ha dado en la Asamblea. Hay algunos cuadros desde la juventud interesantes. Hay que darles un poco de tiempo. Creo que aún no está consolidada una agenda de Asamblea de visión país. Si bien es cierto hay una mayoría del oficialismo, hoy la Asamblea solo discute los temas que marca el Ejecutivo desde el oficialismo, y sería importante conocer cuál va a ser la agenda de las organizaciones políticas, de las bancadas consolidadas y la Asamblea en cuanto a su agenda de trabajo, indistintamente de lo que el Ejecutivo haga. Hay que trabajar de manera coordinada, sin duda alguna. Creo que hay mucha improvisación, creo que hay mucha falta de formación, y en algunos casos preocupa que trascienda la forma y lo banal, ¿no? Cómo están vestidos, cómo llegan acompañados, el discurso fogoso pero vacío en contenido, porque claro, todos podemos gritar para apoyar una reforma para combatir a la delincuencia, pero cuando tú escuchas, falta sustento, falta argumentación en cuanto a la estructura jurídica, y definitivamente eso preocupa y llama la atención. Pero tampoco podemos satanizar a una Asamblea Nacional que recién empieza, y tenemos que tratar de ser propositivos, a mi juicio, desde ese punto de vista, y tratar todos desde el espacio que estemos de ser parte de la solución. Pero no vamos a poder ni siquiera valorar el trabajo, Sebastián, mientras no tengamos sobre la mesa una agenda claramente definida, que al menos hasta el día de hoy no la conocemos. Claro, es complicado cuando se tiene una agenda de gobierno y no una agenda Estado, una agenda proyecto país, hacia dónde caminamos, cuáles son los parámetros que queremos mejorar, en qué estamos fallando. Como usted menciona, en la Asamblea Nacional siempre van a haber errores, van a haber cuadros positivos, cuadros negativos. Tenemos cuadros de 19 años que yo realmente, personalmente, yo siempre apoyo a los jóvenes siendo uno, pero siento que 19 años no tienen la madurez, ni el conocimiento, ni la experiencia necesaria para ejercer un cargo tan importante. Ahora, queda por terminar este periodo de los primeros 2 años de las alcaldías, los municipios. ¿Cómo evalúa esta accionar entre el gobierno, las diferentes alcaldías, las diferentes prefecturas? ¿Cómo analiza esta articulación desde el gobierno central hasta los autónomos descentralizados? Bueno, el municipalismo hace mucho tiempo, y como lo decía Leonidas, viene enfrentando una serie de problemas en cuanto a su financiamiento. Y pasa lo que pasa generalmente, Sebastián y Leonidas. Los que se alinean a la línea oficialista, de alguna manera, tienen algún trato que les permite generar y llevar obra, la infraestructura, sí, a sus colectividades. Otros que se mantienen en la oposición
generalmente son castigados con la asignación de recursos. Y el problema de falta de recursos hacia los gobiernos locales, del cumplimiento de sus obligaciones, porque no es un favor, son las rentas de los ciudadanos que tienen que regresar a las prefecturas, juntas parroquiales o alcaldías, es una práctica recurrente. Creo que hay que reconocer que este gobierno ha hecho un esfuerzo por tratar de equiparar esa deuda histórica, que creo la ha podido cumplir alrededor de un 50%, pero definitivamente no es una relación que en las colectividades se siente, que los resultados no llegan, precisamente porque creo que está un poco como que cortado el diálogo en algunos lugares, y preocupa. Hablemos de la provincia del Guayas, hablemos de Guayaquil. Tú tienes a las dos principales autoridades, a la de la provincia y a la de la ciudad, en permanente, no sé si el término es conflicto o cuestionamiento con el Ejecutivo. Diferencias, por llamarlo. Y sin duda alguna, un respeto para todos, tanto para el presidente como para el alcalde, como para la prefecta. Pero lo cierto es que en esas discusiones difícilmente ganamos los ciudadanos. Claro. Y esa dialéctica se da también en algunas otras ciudades del austro ecuatoriano, por ejemplo. Hoy tú tienes el alcalde de Quito enfrentando un proceso de revocatoria del mandato. Entonces, la situación de los gobiernos locales es también bastante compleja. Yo creo que este proceso electoral, que está más próximo de lo que todo el mundo piensa, porque las elecciones serán en febrero del 2027, pero hoy estamos en junio. Tú exactamente en un año tienes que estar haciendo procesos de primarias, porque en septiembre vas a tener que inscribir candidatos. Ya seguramente empezaremos a ver los cuadros que quieren participar, pero el municipalismo está teniendo la misma crisis de falta de recursos que tiene el gobierno central. Hay ciudades que están verdaderamente golpeadas después de la embestida del invierno, y lamentablemente ese poco trabajo coordinado con el gobierno central está pasando factura. Yo creo que la situación política es muy complicada y va a ser interesante seguramente lo que vaya a pasar en Guayaquil. Claro, sí. Vicente, y justamente sobre eso que planteamos en la parte final, están llegando a la Asamblea Nacional muchos candidatos que se presentan de la mano de los líderes, de los, digámoslo así, de los dueños de los partidos. Ese es el reclamo siempre de los ciudadanos, que son los dueños de los partidos los que ponen a los candidatos y no hay donde más escoger. Pero ya no es momento de reformar ese principio que se pide de que todos los ecuatorianos tengamos derecho, pero vamos a legislar. Es otro nivel de conocimiento que se debe tener para aprobar leyes, donde tiene que haber también un conocimiento básico, elemental de jurisprudencia y de procedimientos parlamentarios, donde muchos llegan a sentarse, tienen asesores que ni siquiera saben cómo proceder. Es decir, y como usted decía hace un momento, tratamos temas banales y estamos banalizando esto en la opinión pública cuando hay temas importantes que tienen que ser analizados a fondo, de todo lo que no se está haciendo a nivel jurídico o político dentro de un parlamento, que es realmente donde radica el poder del pueblo. Entonces, no es ya momento de reformar aquello de exigir que sean profesionales, gente capacitada, y que los dueños de los partidos no son los responsables de ponernos a cualquier candidato frente a nosotros y que no nos toca más que rayar papeleta, y ahora con el método de Hong van a entrar todos en plancha. Mira, Leonidas, gran parte del problema que tenemos de representación y de muy mala calidad de legisladores o de concejales en algunos espacios lo tienen las organizaciones políticas. Porque sin duda alguna nosotros tratamos como ciudadanos de escoger lo mejor que se nos presenta, pero lamentablemente la responsabilidad de a quién nominas como candidato no se ha venido cumpliendo, y eso que hace algún tiempo un poco los personajes pintorescos fueron un poco quedando de lado. El ciudadano también fue votando de otra mejor manera, pero hoy tú tienes mucha improvisación y no es un comentario en contra de la juventud. Creo que eso es una fortaleza, pero esa juventud tiene que venir acompañada también de preparación, de formación, porque tú no puedes ir a experimentar a un parlamento. A mí me resulta un poco reñido con la lógica entender que el primer trabajo de alguien sea ser legislador de la República. Entonces son temas que nuestro sistema permite, y no solo es culpa de nuestro sistema. Nosotros estamos suscritos a tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el derecho a postularse es uno de aquellos, y que establece el máximo órgano en ese sentido, que no puedes establecer requisitos que conculquen el derecho a participar. Pero la respuesta está en la responsabilidad de los partidos políticos, porque tienes que escoger cuadros formados, y hace mucho tiempo los procesos formativos en el país, en las organizaciones políticas, se quedaron de lado. Algunos pudimos ser parte de eso, pero salieron de esa cantera y con primarias. Pero empezamos ya hace 15 años. Claro.
Pero yo creo que tenemos todos, miren, la opinión pública tiene que jugar un rol importante. Esta última elección legislativa, el país tuvo que escoger entre dos tesis que se polarizaron. La tesis del correísmo, la tesis de ADN, que creo... Anticorreísmo y correísmo. Que creo que nos llevó allá iba, a una discusión que tiene que ser superada. Mientras en el Ecuador sigamos hablando de correísmo y anticorreísmo, las cosas no van a cambiar, porque hoy, por ejemplo, puedes hablar del novoísmo, y después en unos años hay gente que hablará del no novoísmo. Entonces yo creo que esas reformas que se han dado al sistema de participación política, Sebastián, esperemos que sirvan, pero porque tenemos que elevar la obligatoriedad, por lo menos a que la primaria venga acompañada de que ese joven que se presenta sea producto del proceso de formación y que la organización política te pruebe que ha militado y que ha sido preparado. Pero hay que reformar, ahorita que están justamente las reformas del Código de Democracia, deberían entrar en esa reforma, pero no están. De hecho ya fue segundo debate y definitivo. Lo que hoy pasó en la Asamblea fue el segundo debate. Se perdió esa oportunidad, se pasó el tren. Y eso es sin duda alguna, y eso es lo que tiene que pasar, porque mientras eso no cambie, Leonidas, volveremos a conversar en 2 años y la discusión será la misma. Y le ha pasado a todos los partidos, le pasa hoy al gobierno, le pasó a RC en su momento, le pasó al Partido Social Cristiano, le pasó a la Izquierda Democrática, pero por lo menos tú encontrabas otros personajes que tenían otro talante y otra formación. Entonces, desde hace algún tiempo, para muchos inclusive llegar a la Asamblea Nacional se vuelve un descrédito. Correcto. Antes se dice que las discusiones eran de alto nivel, pues, ¿no? De legisladores, el propio expresidente Febres Cordero, que en paz descanse, fue legislador, el abogado Jaime Nebot, Rodrigo Borja, muchos políticos de largo talante que eran realmente los que discutían temas de fondo del país. Y hoy en día se discuten cosas banales en muchos casos y se pasan en un anti y en un pro de ciertos líderes políticos cuando por ahí no pasa el fondo. Mira, ese es uno, y Sebastián me preguntaba cómo había la Asamblea, eso es uno de los grandes errores. No hay debate, hay cruce de acusaciones. Entonces tú encuentras ahí unos sujetos que en tu vida los has escuchado, que ni siquiera ellos entienden todavía cómo están sentados en una curul en la Asamblea Nacional y están como una especie en actitud canina de haciendo méritos de un lado y del otro, defienden al líder, defienden la posición, pero el debate es nulo. Pero yo creo que es momento de que la academia, es momento de que la opinión pública, que ustedes que hacen comunicación responsable, puedan ayudar a guiar el debate del país y que los temas importantes, por ejemplo, hoy hemos hablado de la reforma penal, hablamos del tema de adolescentes infractores, hablamos de ley de inteligencia, hablamos de la reforma de ley de partidos, sean puestos en el debate y no dejar que la forma nos gane, que no dejar que el tema de moda nos gane, si el uno es más bonito, si llegaron vestidas igual, me explico, yo creo que eso va y a mí eso sí me preocupa mucho como político formado ya de algunos años y con algo de experiencia en esto, el debate se está perdiendo. Y creo que sí, tenemos que empujar la renovación en todo el sentido, desde los partidos, desde la asamblea, desde los espacios de poder, pero esa renovación tiene que venir acompañada de responsabilidad y tiene que venir acompañada de entender el momento que estamos viviendo como país. Leonidas, aquí hay gente que probablemente nos está escuchando y está preocupada en cómo va a pagar la renta, cómo va a comer su familia, cómo van a pagar la matrícula de los hijos, y son personas que han tenido la oportunidad inclusive de ir a una universidad, de tener un trabajo, pero eso se está dejando de discutir y nos estamos quedando en lo banal. Entonces, sin duda alguna hay que hacer algo y todos desde el espacio que estemos lo podemos hacer y la opinión pública tiene, a mi juicio, un rol muy importante para encauzar el trabajo y el debate legislativo. Sebastián, la última pregunta nos queda. Gracias, Leonidas. Ya que hay tiempo, la última pregunta que quisiera hacerle sobre el sistema judicial del país. Ya se están planteando reformas, acciones sobre demostrar la cara de los jueces, exponer cuáles son los que están afuera de la delincuencia organizada, cómo está fiscales y jueces corruptos. Hasta ya salió en estos casos plaga purga el precio por el que pagaban por un fallo judicial. ¿Cómo analiza, cómo recuperamos el sistema judicial? Porque sin un sistema judicial objetivo que cumpla su deber, ¿cómo podemos luchar contra los crímenes organizados? Si atrapa a la policía, hace su labor, en el tema judicial salen libres. Mira, Sebastián, es asqueroso lo que está pasando en la justicia y te lo dice un abogado y un profesor universitario de Derecho Penal. No vamos a cambiar nada si no empezamos por purgar el sistema. ¿Sabes hace cuánto tiempo no se evalúan a fiscales y a jueces de todo nivel en el país? No ha pasado. Nunca. Nunca. Tenemos que empezar por una evaluación sencilla. Y no me refiero a una evaluación solo de conocimientos, de comportamiento. Hay data suficiente para saber quién tiene más de una queja, quién a pesar de haber sido suspendido regresó, sea por una decisión judicial o no. Tenemos que empezar a purgar el sistema, tenemos que darle oportunidad
a una nueva camada de profesionales del derecho, a quienes han venido desde abajo, que eran ayudantes, son secretarios, que podrían llegar a ser jueces y fiscales, porque no todos son malos, para purgar la justicia. Y tenemos luego de aquello que quitarle ese poder omnímodo que tiene el Consejo de la Judicatura. Fue un mal error ir a un sistema que no ha servido para nada más que politizar la justicia. Tenemos que simplificar el proceso de sanción. Juez que se equivoca, no solo que tiene que perder su cargo, ya hay una reforma. En la ley de solidaridad hay una norma que es muy buena. Si con su fallo benefició a un grupo de delincuencia organizada del terrorismo, va a quedar inhabilitado de por vida y también va a ser sancionado como prevaricato. Eso es correcto, pero hay que aplicar la norma. Tenemos que invertir plata en formarlos, purgar y formar mientras venga la reforma constitucional, porque Sebastián, purgar y formar a jueces y fiscales en este momento no necesita una reforma, necesita decisión. Acción política. Así es. Bueno, hemos estado aquí con Vicente Tallano, abogado, docente universitario y ex asambleísta. Un placer, un gusto tenerlo aquí y aceptar esta entrevista. Gracias Sebastián, y qué gusto y qué bueno, y hay que felicitar a la radio y a Wendy. Aquí está el relevo generacional también en los micrófonos, es importante. Bueno, simplemente decirles que creo que hay que actuar responsablemente, de que la opinión tiene que ser responsable y que no podemos perder la esperanza. Yo creo que aunque los momentos sean complicados, aún estamos en posición, quienes somos parte de la sociedad, de poder encauzar el debate, y creo que esa es la responsabilidad que tenemos, quienes tenemos algo de experiencia en la vida pública, para que las cosas vayan tomando el carril que tienen que tomar. Y así es que una vez más, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, doctor Tallano. Por supuesto, momento de abrir espacio a anuncios publicitarias. Ya está lista Wendy Quinde con los anuncios. Adelante, Wendy. Gracias, mi querido Leonidas. Buenas tardes con todos y por siempre